Los hutíes del Yemen, el Frente Sur pro-iraní en la guerra contra Israel. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Volvemos al Oriente Medio con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel. Pero antes, como siempre, os pido que paguéis el precio de este viaje en el tiempo, pero también en este caso en el espacio. ¿Cómo? Muy fácil. Dando a me gusta, dejando un comentario y compartiendo en vuestras redes sociales para que más gente descubra Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, y también el otro canal, el de historia. Comenzamos. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con un tema que ya habíamos tratado temporalmente hace unos meses acerca de los hutíes, pero que parece que ahora con los últimos... Uy, no sé si se cayó Mariano. Pues la idea, cuando vuelva a Mariano, es intentar hablar sobre los hutíes que están de nuevo en el candelero, como decían en el candelabro aquella. ¿Por qué? Por el ataque con un dron a Tel Aviv y la consecuente respuesta por parte de Israel con un bombardeo al puerto principal de la zona controlada por los hutíes. Vamos a ver si Mariano recupera la conexión. Mientras tanto, podemos hablar de cosas que tienen que ver con esto. Una de las cosas que es novedad del día de hoy mismo es, me parece muy importante para todo lo que está sucediendo en el Oriente Medio, es lo que pasó en el Oriente más lejano. En el otro confín de Asia hubo en Pekín una reunión entre miembros de Hamas y Al-Fatah y otras facciones políticas palestinas para llegar a a una especie de acuerdo, ¿no?, de un gobierno de unidad nacional temporal que se responsabilizase de gobernar tanto la Franja de Gaza como Cisjordania. Aquí lo importante es que el acuerdo que se llegó a cabo en Pekín con apoyo del gobierno chino es lo siguiente, que estipula que un gobierno parcialmente influido por Hamas gobernaría la Franja de Gaza y Cisjordania hasta que se pudieran celebrar elecciones en una fecha futura no específica. Según se informa en la declaración, no se refiere a qué partido mantiene el control de la seguridad sobre la Franja de Gaza y jamás ha sido inflexible en su postura de que mantendrá su ala militar. Básicamente, el riesgo que puede llevar este acuerdo es escalar todavía aún más el conflicto, debido a que si el acuerdo no deja claro quién tiene el ala militar en la franja, se supone que va a ser Hamas, y eso va a hacer que continúe el conflicto con Israel en la franja, pero puede escalar, porque si se hacen unas elecciones, y recordemos que en el caso del 2003 y pues, ya ganó elecciones Hamas a Al-Fatah, ahora que incluso en la zona de Cisjordania hay grupos entre la juventud muy proclives al islamismo, puede que Al-Fatah pierda las elecciones y eso haga un efecto de escalada en todos los territorios palestinos, no solo en Gaza, sino en la propia Cisjordania, si gana las elecciones jamás como se propone en el acuerdo en China, que haya elecciones en la región, en la autoridad palestina. O en el país, porque España ya para España es un país Palestina. Pues Mariano, volvemos a la conexión. Lo Y esto, siento, disculpa. no, tranquilo. Me pasó a mí el otro día, cosas de las conexiones. Les comenté a la gente la última noticia, que es el acuerdo en Pekín entre los responsables de Al-Fatah y Hamas de llegar a una especie de gobierno en conjunto de los territorios de Palestina. Sí, efectivamente, ya después de la guerra civil que sufrió lo que era las dos, digamos, grandes personalidades políticas de Palestina, del Estado de Palestina o Autoridad Nacional Palestina, como eran, por una parte teníamos a Al-Fatah, partido de tendencia socialdemócrata, generalmente se podría considerar laico, secular, a pesar de que en algunos momentos ha recurrido al Islam militante para algunos aspectos, y jamás. Es decir, han sido aproximadamente 17 años de dimes, diretes, una guerra civil de por medio, la que llevó a que la franja de Gaza estuviese completamente ocupada por Hamas hasta hoy día, y la ruptura de conversaciones tras los intentos de acuerdo de paz tanto en Doha como en la Meca, ¿no?, en 2007-2008. Ahora mismo parece que se plantea una especie de escenario de gobierno-coalición cuando acabe la guerra en Gaza, ¿no? Pero debemos de preguntarnos una cosa.
¿Hasta qué punto dejaría Israel esa especie de gobierno de coalición? Y segundo y fundamental, ¿qué personajes de Hamas estarían dispuestos a entrar en un gobierno nacional, habida cuenta de que varios de ellos están siendo acusados por el TPI de crímenes de lesa humanidad? Sí, sí. Y aparte hay un problema más grave para mí, que Estados Unidos, Israel y los Estados Árabes Unidos y la gran parte de los Emiratos están a favor de una vía en la que no esté al-Fatah al mando, sino que se mande una especie de operación internacional con el apoyo de al-Fatah. Bueno, al-Fatah o la autoridad palestina, que es superior al Fatah, porque el Fatah es el partido casi único, pero está la autoridad, que podría estar otra gente en esa autoridad. El Parlamento, claro, hay más partidos. El partido, por ejemplo, de Marwan Barghouti, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, claro, chocan la opción china de que al-Fatah y Hamas pacten entre ellos a la opción estadounidense y de los Emiratos Árabes de una posible operación de paz internacional, ¿no? O sea, aquí tenemos un problema bastante grande que no solucionó la diplomacia china, sino que parece que está agravando incluso. Efectivamente. Sí. Y China, ya sabemos lo que ocurrió en que puede levantar ampollas, ¿no? Recordemos lo que hablamos en el programa de los talibán, también contra los iraníes, y de cómo ISIS-K está metiendo su baza para enfrentarse a China en territorio afgano. No podríamos descartar eso en el territorio palestino. Sí, sí. Pues vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en los hutíes, ¿no? Que es importante su papel en esta zona de Oriente Medio como elemento desestabilizador, ¿no? Es decir, hay fuerzas que quieren estabilizar, como puede ser los pactos o acercamientos entre Arabia Saudí e Israel previos al 7 de octubre, y otros elementos que lo que hacen es desestabilizar, como en el caso de los hutíes, que no buscan que la zona sea pacífica, sino lo contrario. Pues, a ver, ya hicimos programas sobre quién eran los hutíes, pero yo creo que es interesante que des un poco una visión de qué influencia tiene la naturaleza de los hutíes en el conflicto. Es decir, porque mucha gente dice el Yemen. No estamos hablando aquí del estado del Yemen, sino de una zona concreta del territorio controlada por un grupo rebelde que es de mayoría chiita, al contrario que el resto del país, que es de religión suní, ¿no? Eso es, y no solo eso, sino que incluso la gente que tiende a considerar que el chiismo es completamente homogéneo, no, aquí tampoco. Por ejemplo, el clan de Assad, los alawitas, son septimanos, una rama del chiismo, cuando la gran mayoría, por ejemplo, Irán, que es el único país del mundo islámico con una mayoría chií, son duodecimanos. El caso de los chiitas de todo el Yemen, los presentes, que son aproximadamente el 45-46%, pues se denominan a sí mismos quintimanos. Y encima lo que se llamaría el Islam Zaidí, que en sus inicios era bastante, como diría yo, vinculado al sufismo, a esta tendencia mística del Islam, pero ya desde lo que fue la reunificación de Yemen en los años 90, etcétera, y al ver lo propio que el propio gobierno de aquella época de Ali Abdullah Saleh se había dedicado a hacer a esta minoría, o digamos, amplia franja de la sociedad, tomaron las armas. Es decir, los hutíes llevan presentes desde hace nada menos que 30 años, 1994, con su primer líder, Hussein al-Houthi, que es asesinado por Yemen, por el gobierno de Yemen, en 2004. Mucha gente se equivoca y piensa que es el primer ataque con drones que hay en territorio árabe, ¿no? No. El propio Yemen en 2002, cazando con ayuda de Estados Unidos mediante a un líder de Al-Qaeda, es el primer ataque conocido y documentado con este tipo de armamento en la zona. Pues vamos a intentar comprender el por qué estos grupos, ¿no? Que ya existía previamente y habíamos hablado de ellos en varios programas y contamos que es uno de los grupos proxy de las fuerzas al-Quds, ¿no? Iraníes. Vimos su historia, vimos como una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Eso es. También hubo más países, Egipto, estuvo Estados Unidos en un momento, salió, que intentaron acabar con ellos, no lo pudieron, en parte por condiciones de la orografía y también porque son un pueblo guerrero sin parangón, es decir, no se puede obviar que es un pueblo muy guerrero, acompañado de las montañas y también de un cierto elemento religioso, ¿no? Que les da cierto fanatismo, ¿no? Eso es, y no solo ello. Se ha llegado a llamar a lo que es la guerra civil de Yemen, no se puede dar otro nombre,
que ocurre ya, hay una primera guerra civil entre el norte y el sur de nuevo en el 94, de 30 años, pero dura escasamente pues cosa de un mes y medio, con lo cual el vicepresidente del país, que era antiguo presidente de Yemen del Sur, el único país árabe del mundo con un gobierno comunista, huye. Y ya Ali Abdullah Saleh toma todo el poder. En el caso de los hutíes, logran entrar en Sanaa, que lo estás mostrando en la foto ahora, la capital, en 2015. Y hay una coalición que intenta echarlos. Pero lo más curioso es que sí, estaba Arabia Saudí, estaba Emiratos Árabes Unidos, pero el liderazgo, digamos, de esta especie de OTAN islámica la llevaba Pakistán. Y no solo eso, sino que se ha hablado del Vietnam árabe debido a las numerosas bajas que han sufrido durante los primeros años, aproximadamente hasta el año de la pandemia. En 5 años hubo pues 300 oficiales muertos entre Emiratos Árabes Unidos, creo que también está presente Qatar y Arabia Saudí. No obstante, no se puede negar una cosa, que también las cifras bailan, porque estoy hablando de oficiales. Lo que son soldados de a pie, se habla de por lo menos más de 5.000, lo cual es una auténtica barbaridad. Pues claro, tenemos esta zona que desde el comienzo del 7 de octubre reaparece, ¿no? Habían estado ocultos, se hablaba de ellos tras ese intento, ¿no?, de Arabia Saudí y Emiratos de apoyar al gobierno, digamos, oficial, ¿no?, en su lucha contra los hutíes. No lograron vencerlos, de hecho la coalición casi se frena o se paraliza completamente. Hay un tiempo de olvido, pero claro, en ese tiempo ellos lo que hacen es prepararse para una guerra de guerrillas 2.0, ¿no? Es decir, van Totalmente. preparando una flota de drones, aérea, también una armada de drones navales, ¿no? Y van creando una serie de puntos e infraestructuras a lo largo de todas las montañas y de las ciudades para esta guerra que ellos saben que va a ser larga, en la que yo creo que tienen pensado que no va a haber una entrada terrestre porque saben que puede haber un alto coste y todo va a ser bombardeos, ¿no? Y se preparan, ahí 7 de octubre comienza la guerra de Israel contra Hamas o Hamas contra Israel porque es el que comienza, ¿no?, el ataque. Eso es. Y a los pocos días los hutíes se unen digamos, al bando de Hamas. Hay un ataque con drones contra ¿cómo se llama esta zona? El primer puerto que me han atacado es el puerto que está Eilat, eso, sí, eso, el puerto de Eilat. en Aqaba, sí, justo al lado de Aqaba, Jordana. Hay unos ataques ahí, pero no son muy exitosos, pero es verdad que demuestran que llegan sus drones hasta allí. Y Uno tiene de la ellos capacidad. tiene la capacidad, uno de ellos da en un hangar cerca de una fragata, pero hay la respuesta de los Estados Unidos, de los británicos y los franceses con ataques a las posiciones de los hutíes, pero no frena nada. Esto sigue y durante meses estamos asistiendo, ¿no?, constantemente a ataques hutíes a barcos mercantes, ¿no? El último, lo voy a poner en imágenes ahora mismo porque fue que se une a este conflicto, ¿no? Porque aquí yo creo que todos son vasos comunicantes, ¿no? Siempre se dijo que el objetivo de los hutíes era atacar barcos con intereses en Israel, que tuviesen destino a Israel, que tuviesen una empresa interpuesta vinculada a Israel. Y este es un ataque de una lancha hutí a un barco mercante ucraniano, portacontenedores ucraniano, que en teoría no iba destinado a Israel. Lo que sí que vincula es el conflicto de Rusia con el de Ucrania, ¿no? Porque a los barcos rusos no los atacan, pero sí a los ucranianos. Es muy cierto, sí, sí. Y aparte no solo eso, creo que fuiste tú el que me mandaste para dejar más o menos lo de la media luna de las 3 Hs, ¿no? Hamas, Hezbollah y los hutíes. Y era cuando tomaban un barco, no sé si era de bandera británica, y bueno, Sí, al secuestrarlo lo primero que desplegaban era una bandera de 2 mártires, que era Soleimani, Qasem Soleimani, y efectivamente, sí, sí. Lo y tenemos Abu en un Bakr programa, sí. al-Muhandis. Exactamente. Eso ya da un toque de atención del tipo o estilo de cosas que hacen los hutíes, ¿no? Pero ha cambiado, ha evolucionado. Yo, a ver, el tema lo llevo tratando hace bastante tiempo, pues sí, 20 años. Desde que oí por primera vez lo que fue el asesinato de Hussein Badreddin al-Houthi, pues me interesó el tema. Y claro, empieza a tirar un poco la manta y fue cuando también leí un libro de Manu Leguineche que se llamaba En el nombre de Dios, en el que Mm. hablaba de su época en la que fue reportero de guerra. El libro salió en el 92, cuando empiezan los problemas
en Argelia, con el FIS, etcétera, pero también hablaba de que Yemen, si se convertía en un elemento estabilizador en Oriente Medio, podía dar muchos quebraderos de cabeza. Pues 23 años después, que pasan en nada, se demostró los problemas que podían traer y llevar a cabo los hutíes. No solo ya por ser muy fundamentalistas, a ver, en su ideología creo que era, su lema era algo así como muerte a Estados Unidos, muerte a los judíos, viva el Islam. Porque de hecho el movimiento Houthi, que es como lo conocemos nosotros, se llama Ansar Allah, partido de Alá, ¿no? Claro, porque Houthi es el nombre de uno de los fundadores, ¿no? O sea, una derivación del... Es todo un clan. Ahora el Sí. primero era Hussein al-Houthi y ahora es Badreddin al-Houthi, ¿no? Abdulmalek Badreddin al-Houthi. Es todo un clan. Ahora mismo, por ejemplo, el hermano menor, no el que fue ejecutado, pues es básicamente una especie de primer ministro en el gobierno Houthi del norte de Yemen. Porque también hemos de decir una cosa. No quiero que te censuren, Paco, pero tengo que utilizar un término que la gente no se acostumbra a utilizarlo porque dicen que es políticamente incorrecto y es el de Estado fallido. Ya no es que Yemen sea un Estado fallido. Si me censuran por eso, yo ya no hablamos de nada. Es decir, hay tantas cosas que ya no sé por qué me censuran. El otro día me censuraron uno sobre ¿es Estados Unidos un país racista? Que era todo lo de, digamos, las teorías que existen para argumentar el racismo en Estados Unidos. Y yo creo que la plataforma dice que yo soy racista, no sé. Es lo que hay. Sí, terrible, terrible. Pues eso no solo es, yo ya no diría que es un Estado fallido, ni siquiera es un Estado ya. Dejó de existir en 2015, pues porque ahora mismo tenemos un norte controlado por lo que es los hutíes, un centro que son acólitos de Al-Qaeda o similares grupos militantes, y el sur que vuelva a ser pues ese resquicio que quedó de los propios marxistas que se reunifican en el año 90, ¿no? 90-91. Tenemos un batiburrillo ahí de señores de la guerra. ¿Podríamos hablar de un escenario tipo Afganistán en los 90? Yo creo que si animo a confundirnos, sí, desde luego. Obviamente también con el interés extranjero de muchas potencias, desde lo que es la Guerra Fría Árabe, que sería o islámica, mejor dicho, entre Arabia Saudí por una parte, frente a Irán por otra. Pues volvemos a ellos, ¿no? Porque nosotros siempre estuvieron en nuestros recuerdos, es decir, nosotros ya hablamos de ellos hace tiempo, hicimos, yo creo que 3 programas sobre ellos, o 2, y en algunos actuaron como elementos adicionales de los programas que hicimos, o también con estrategias militares, ya hablamos en varios programas de ellos, pero todo viene ahora por el ataque que hicieron hace unos días a Tel Aviv, ¿no? Que atacaron la ciudad. La idea, según muchos, era atacar la embajada estadounidense o la zona de la embajada. El dron que enviaron, digamos, sobrevoló el Mar Rojo, entró por el Mediterráneo y giró hacia Tel Aviv. Es decir, no sobrevoló todo Israel, lo que hizo fue volar por el mar para, claro, evitar los sistemas antiaéreos. Y lo interesante es que dicen que aprovechó la ruta del aeropuerto, que es una ruta en la que, claro, hay aviones y a lo mejor algún sistema antiaéreo está desactivado para no generar un problema con los aviones civiles, ¿no? De radiación, claro, sí. Claro. Y produjo daños personales y también, como no, materiales, pero sobre todo algo más importante para los israelíes, que es el orgullo, ¿no? Es decir, que les hayan superado la cúpula de hierro en la capital económica, porque claro, para Israel la capital es Jerusalén, aunque muchos países consideran que es Tel Aviv. Eso es importante entender, por eso digo capital económica o capital política. Sí, capital política. Hay que explicar el contexto, esto es importante, ¿no? Pues la respuesta israelí no se dejó esperar y fue el ataque al puerto de la principal ciudad portuaria que controlan. Voy a Judeida, que voy a poner unas imágenes un poco para que veáis el efecto de la explosión. Al principio se hablaba de que había atacado arsenales, pero atacó sobre todo también una refinería importante o unos almacenes de combustible en el puerto. Pero la consecuencia que de 3 días de incendio, que todavía sigue ahí, claro, no tiene sistemas a lo mejor de incendios, lo gastaron todo en drones de ataque en vez de tener un sistema de bomberos eficientes en su ciudad o en su territorio, es, aparte de esta nube, ¿no? que vemos aquí, ¿no? Que afecta a la mayor parte del puerto, que, mira, este barco que está aquí puesto, puede ser el primer barco que secuestraron, aquel barco
el Rorró, que era un barco de transporte de coches que secuestraron Exactamente. al comienzo de la guerra. Yo creo que es este, ¿eh? Pues Por el podría tamaño que ser, sí. tiene. Puede ser perfectamente. Sí, Porque porque no lo encima tienen en esa puerto, lo tienen. autopista ahora mismo lo has indicado muy correctamente. Bueno, carece de bomberos porque esa zona está completamente en modo paupérrimo, pero es el principal puerto de entrada para el país de todo tipo de mercancías, tanto militares como también de suministros, ¿no? Es verdad que sufrió un bloqueo muy duro por parte de Arabia Saudí en 2018, que causó una pandemia, por así podemos decirlo, o epidemia de cólera, y asimismo la falta de alimentos hizo que mucha población estuviese en el borde de la malnutrición o muerte por hambruna, ¿no? Hubo una crítica muy grave contra Arabia Saudí que al final permitió el paso de grano hacia, hacia lo que era el propio estado de Yemen. Decir Mm. también que en la época en la de digamos, mi tesis fallida, tuve que ir a un seminario que se hizo online en la Universidad de Cantabria, en la cual contactamos vía Skype con el principal secretario general de Médicos Sin Fronteras en el propio Yemen, ¿no? Estaba en Sanaa y nos dijo una frase que a mí me impresionó y era, aquí el problema son todos, buscando también la crisis diplomática, la crisis de escalada bélica, pero decía, pero es que los hutíes nos trajeron a unos para curarlos y su frase fue, saldremos de aquí quizá, pero con los pies por delante. Y a mí eso me impresionó. Ujú. Mira, aquí tenemos el objetivo que hizo Israel en este ataque, ¿no?, de venganza. Es la refinería, porque es esencial para la actividad de un ejército, ¿no?, que tiene drones, que tiene vehículos, pero sobre todo las grúas portuarias, el único puerto que tienen grande a nivel, digamos, oceánico, porque saben que los drones, el material les viene por parte de los barcos que vienen de Irán, ¿no? Y al final, destruyendo los puertos, bueno, le sometes a una pérdida de capacidades militares a medio plazo, ¿no? Sí. Sobre todo, en todo, indicar también que aunque esté rodeado de países, sobre todo las monarquías petroleras, que como el propio nombre indica, tienen suficiente suministro de crudo, la extracción de petróleo en Yemen es muy limitada. Probablemente para 2035 se les haya acabado las reservas. Es un Mm. país que depende mucho de una base agrícola y también de cultivos que son muy minoritarios, son casi una economía de subsistencia. Es un país que, curiosamente, hasta los años 90-2000 fue receptor de migrantes. ¿Cómo está la situación ahora para que se haya convertido en uno de los puntos calientes por los que sale pues todo tipo de refugiados, ¿no? Sí. Mira, para que veamos esa relación difícil que tienen con los vecinos, ¿no? Aquí hablan, bueno, hay teorías de que fueron drones, otros dicen que fueron F-35 que lanzaron las bombas. Bueno, aquí hay tantas teorías como que había un F-35 cuando atacaron Irán, otros dicen que fueron F-18. Yo esto, como no, hasta que no se tenga claro, hablan de 4, otros hablan de 12. Bueno, no sé, yo ahí no lo tengo muy claro. Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos fue el que autorizó el ataque. Es decir, Israel no hizo ningún ataque en lo que hay de guerra en esta escala contra el Yemen, primero porque estaba centrado en Hamas y en Hezbollah, y segundo porque Estados Unidos dijo, esto lo arreglo yo, esto hago yo aquí mi operación, que decían por aquí en el comentario que realmente es una operación bastante, bueno, de risa, ¿no? Porque los barcos, es verdad, que siguen teniendo problemas, se hunden mercantes. El problema, lo dije antes, es decir, nadie quiere una guerra en las montañas del Yemen. Nadie quiere meterse allí porque saben que es un territorio que va a llevar una guerrilla, una organización del conflicto. La solución es, bueno, atacarle desde fuera, ¿no? Eso es un territorio muy abrupto. Aquí es cuando otra vez la geografía vuelve a ser un arma para la guerra e indicar más o menos que lo más importante no solo es eso, es que se olvida, tenemos la memoria muy a corto plazo, me temo, que ya hubo bastantes operaciones de Estados Unidos en la zona de Yemen. Lo primero fundamental, un ataque con drones en 2011, septiembre de 2011, acabó con la vida del principal ideólogo de Al Qaeda en la península arábiga, ¿no? Que era de origen estadounidense, hubo una polémica por aquello, que era Anwar el-Awlaki, que era un ciudadano yemení, pero nació en Estados Unidos, en Nuevo México. Posteriormente hubo condena unánime porque también en un bombardeo con drones murió su hijo de 14 años, o fue asesinado, hablemos con propiedad. Y también una de las primeras órdenes de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue un ataque a base de Al-Qaeda y Estado Islámico que también están presentes en Yemen. Es decir, que no nos pillen este tipo de ataques, voy a decir, aunque sean de risa, quirúrgicos, por sorpresa.
Yemen sigue siendo desde hace más o menos unos 25 o 30 años un punto caliente para Estados Unidos. Máxime cuando el mayor atentado que tuvo Estados Unidos antes en esa zona, antes del 11S, fue el ataque al USS Cole en Yemen, en el puerto de Aden, uno de los principales también del país. No sé si la gente lo recuerda, el 12 de octubre de 2000, cuando unos niños kamikaze con lavados el cerebro por parte de Al-Qaeda cogió una lancha y se estrellaron contra un buque estadounidense. Bueno, vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con los F-35 que atacaron y con los F-18. Las cifras oscilan, pero bueno, nos da igual 4 que 8, es decir, la idea es que se hizo un ataque. El vídeo, sí, yo pensé que era uno con dron porque iba muy lento, pero puede ser, claro, que la velocidad de captación haya sido desde muy lejos el acceso a la grúa, más, porque si te fijabas iba muy lento el zoom, pero claro, puede ser que fuese grabando desde mucha distancia. Aquí Bien, tenemos pues, algunos de los F-18 que participaron, que para mí, por ejemplo, el ataque a Irán tiene que ver más con F-18 que con F-35 por el arma que lanzaron, porque es verdad que el F-35 lo puede transportar en posición externo, pero pierde toda la capacidad de, digamos, furtiva, ¿no? Digo el ataque que hubo en Irán famoso. Aquí tenemos los F-18, que alguno ve el águila y ya está pensando que es el águila calva estadounidense. Y la verdad que sí. Este, si te fijas, sí que es un águila calva estadounidense. totalmente. Que yo sepa, no este águila en... Y aquí están poniendo los depósitos extras para llegar a esos 2.000 kilómetros de alcance. Ahí también se habla de que hubo varios aviones que suministraron en el aire el combustible. Y aquí están los F-35 que participaron en esta operación. ¿Aquí dije F-18? Son F-15, sí, F-15 Strick. Sí, que dije 18, sí. El doble, no, perdonad, no, es F-15, sí. Es un F-15, sí. No, es el Strick. No, es Strike. No, es que estoy en modo completamente vacacional y estoy, sí, es F-15, no, sí, lo sé. Una pequeña confusión, un lapsus, no pasa nada. No, además el F-15 es más bombardero que el F-18. Sí, incluso se podía utilizar en muchos casos para guerra electrónica, ¿no? De Sí. cazar reconocimiento, efectivamente. Sí. Este es el resultado del ataque. Estoy en modo completamente post-vacacional, perdonadme que haya fallado el F-15. Dice por aquí Javier que también participaron en F-15, o sea que no estaba yo muy confundido. Ahí tenéis una buena información. De Javi, me fío que es un habitual del canal, y aquí tenéis las imágenes de esas operaciones de repuesto, de repostaje. Y el ataque. La verdad que sí que es un ataque que demuestra una cosa, que a Israel yo creo que es lo que le marca, ¿no? Es decir, tanto en la respuesta a Irán como en la respuesta, en este caso a los yemeníes, bueno, en este caso podemos decir que fue mayor la respuesta que el ataque, ¿no? Pero en el caso de Irán, que hubo un gran ataque con un gran número de misiles y drones que produjeron solo un muerto, una niña, si no recuerdo mal, la respuesta fue muy medida, pero demostró una cosa que yo doy donde quiero, ¿no? Golpeo como quiero y no eres capaz de evitarlo. Y a los hutíes les dio más fuerte porque hay que reconocer que no tienen la capacidad de responder nunca, digamos, no tienen sistemas antiaéreos para protegerse. Y segundo, porque no creo, desde mi punto de vista, que los iraníes entienden mejor los mensajes que los hutíes. Totalmente. Los hutíes son más radicales, más acostumbrados a lo mejor a la guerra esa de guerrillas y no entienden que un castigo solo sea destruirte una grúa, ¿no? Hicieron algo más duro, pero tampoco con el objetivo a lo mejor de escalar demasiado. Fue una respuesta a las infraestructuras, te las destruyo y tú ya no me toques más. Si no, te voy a destruir algo más, ¿no? Y no es solo lo que indicas, es que, como hemos hablado antes, de las ramas militantes del chiismo, los judíes, Ansaralá, son los más radicales y los más fundamentalistas. Esta gente tiene más metido en la cabeza el martirio con respecto a los iraníes, ¿no? Recordemos, los iraníes, durante la guerra contra Irak, aquello de dar una llave de plástico a niños que desminaban zonas plagadas de, valga la redundancia, de minas, estallando y reventándose porque esa llave les iba a llevar al paraíso. Los judíos son mucho más radicales, los judíos son mucho más brutales, no hacen prisioneros,
son una rama militante que fue utilizada en parte por la propia Al-Qaeda, a pesar de que están ideológicamente opuestos frente a los estadounidenses en Afganistán, ¿no? También hubo presencia yemení y vinculante a los hutíes en ese intento de internacional islamista del año 93-94 en Sudán, promulgada por Hassan al-Turabi. Estamos hablando de un grupo complejo, muy descentralizado, porque acabar con sus líderes es muy complejo, porque cada uno se esconde efectivamente en una zona, orográficamente hablando, muy, bueno, abrupta, y también que en el instante en el que falte esto a Del Malek, el Houthi, habrá otro para sustituirle el propio clan. Es decir, no es la teoría de Hydra de corte una cabeza, surgirán dos más, pero están preparados para la más que presumible sucesión, pues porque el propio clan sabe que están siendo perseguidos por Israel, por Estados Unidos, incluso por propias milicias yemeníes progubernamentales. Eso Claro, ya claro, da claro, claro, a claro. conocer un antes y un después del grupo. Claro, aquí podemos llegar a un momento en que veamos que se encone de nuevo el conflicto interno y comience una nueva alianza, ¿no? Una nueva unión de estados contra los hutíes. Es decir, apoyando al gobierno de Yemen, veremos incluso que puede darse el caso que sea Israel el que empiece a apoyar al gobierno del Yemen, ¿no? Es decir, no sería son descartable. enemigos míos, pero a día de hoy son enemigos de mis enemigos, ¿no? No sería descartable. De hecho, cuando empezó la guerra del 94, al antiguo gobierno del sur marxista, que tenía de vicepresidente del país a su antiguo líder o secretario general del Partido Comunista de Yemen, pues Israel lo apoyó. En aquella época creo que estaba de primer ministro, posteriormente asesinado, Isaac Rabin, porque temía el fundamentalismo de Ali Abdullah Saleh con respecto a lo que era un gobierno, sí, marxista, pero que nunca había tenido hostilidad hacia Israel durante la época de la Guerra Fría. Para que veamos un poco el nivel de relación que existe entre el Yemen y su vecino del norte, que es Arabia Saudí, buscando Yemen, para poner imágenes, me salió esta noticia del año 2023, mucho antes de lo que estamos viendo, y es una noticia que Arabia Saudí sentencia a una mujer yemení a 1 año de prisión por decir: los saudíes destrozaron el Yemen. En la Meca, en una peregrinación, lo gritó, la escucharon y la condenan a prisión por, bueno, no sé si llegará a cumplirse esa prisión. O quizás la deporten si es propiamente yemení, quién sabe. Pero sí que es verdad que, sabemos que, primero y fundamental, Arabia Saudí es un estado autocrático, o teocrático, perdón, Claro, en me el cual imagino que sea yemení que viva en Arabia Saudí, porque también, o que la hayan detenido justo en ese momento, no sé. o bien estaba haciendo el Hajj a la Meca, que podría Claro. ser algo, o bien que sea una de los múltiples expatriados yemeníes que trabajan pues casi de braceros, etcétera, de servicio doméstico para los saudíes. Es otro propio que también está muy, muy metido dentro de la mente de los yemeníes, que dicen siempre eso de los saudíes que supuestamente apoyan a los palestinos y a los yemeníes que son hermanos de sangre árabe nos maltratan. Es un hecho. Sí, sí. Aquí viene esta zona más o menos controlada por los hutíes, para que veamos que no es todo el Yemen, sino es la zona noroccidental o occidental del país, ¿no? Que es la zona más montañosa, pero claro, tiene esa clave geoestratégica, ¿no? Que es un poco el acceso al Mar Rojo, ¿no? Y ahí es lo que hace que sean tan importantes, ¿no? Sí, y no solo, bueno, recordemos que el Mar Rojo se ha convertido ahora mismo en el campo de batalla más potente. Anteriormente fue el estrecho de Hormuz, en la guerra de lo que se llamó de los containers que hubo durante el conflicto de Sí, Irán-Irak, sí. que se estuvo Estados Unidos protegiendo todo el crudo que circulaba por esa zona, pero es que ahora mismo el Mar Rojo se ha convertido en un punto estratégico, si no era ya antes. Con los hutíes utilizando técnicas copiadas básicamente de la piratería somalí, a mi entender. Pues ahí tenemos el efecto, ¿no? de lo que festeja, ¿no? Muchas veces se ve un vídeo, se festeja y al día siguiente te pasa esto, ¿no? Es el problema que tienen las guerras y vamos viendo cómo se va escalando esto, ¿no? Es decir, ahora estarán tranquilos durante un tiempo o harán lo que es habitual en este tipo de grupos, que es buscar la gran venganza, ¿no? Ahora tienen una nueva excusa para ir incrementando su odio, ¿no? Que no, esto no tiene fin, ¿no? Esto va siempre como retroalimentando un discurso de odio
que no para, porque ahora ellos pegan una piedrada, les dan un mazazo y ahora tienen una excusa para lanzar otra piedrada y recibir otro mazazo, ¿no? Y no solo eso, pero también para poner antecedentes al público y a nosotros mismos, hay una cosa que curiosamente no se comenta de los hutíes. Para ser un grupo militante que también tiene una tecnología relativamente avanzada como son los drones, nunca ha utilizado el martirio como arma de ataque. No verás suicidas hutíes. Por el momento, no. Y sería muy raro ver incluso suicidas de este movimiento porque consideran incluso ese tipo de martirio como pecado. Me voy a No poner vas un a ver... poco... Sí. Sí, sí. No, que es interesante, pero el apoyo popular lo tienen, o por lo menos lo aparentan tener en sus zonas, ¿no? Esto es una manifestación de protesta, ¿no? De apoyo a los hutíes, sobre todo a los palestinos, ¿no? Que es importante esto. Es muy importante porque tienen básicamente un apoyo popular muy grande. De hecho, al principio lo que se temió antes de la propia invasión era que el gobierno no cayese por entrada, que entraron con armas de los hutíes, del grupo de Abdul Malik el Houthi, sino en este caso todo lo relativo a que la propia población estaba harto. Bueno, estamos viendo que llevan también lo que puede ser tanto la bandera de Palestina como el movimiento para la vista. Es decir, Yemen en un momento intentó plantear una República Árabe Unida también con Egipto, con Siria e incluso con Irak. No se pudo llevar a cabo. Es como en otro programa que hablamos del panarabismo. Sobre todo no se puede llevar a cabo por la división del país en dos. Pero ante todo y sobre todo, a pesar de lo que es el fervor religioso de los judíes, hay un elemento nacionalista muy, muy, muy potente. Los judíes primero son yemeníes, luego ya son musulmanes, ese credo islámico. Es decir, esa potenciación del gen de unidad panárabe existe, aunque por medio metiendo pues un fundamentalismo que se ve que surge o que se empieza a implementar a partir de los fines de los años 70 y mayormente pues debido a la yihad antisoviética de Afganistán. Sí, sí. Claro, la pregunta del millón es, ¿son yemeníes o del clan y la tribu a la que pertenecen previamente? Porque claro, también podrías dedicarte a desestabilizar el movimiento basándote en esos elementos. Es decir, yo tengo claro que en estos lugares, cuando hay un conflicto y rompes lo que es el elemento nacional, de alguna manera, empiezan a aparecer los clanes y claro, puede ser una herramienta también para desestabilizarlos. Por ejemplo, se dice que la apuesta de Israel en Gaza es apoyar los clanes y las tribus para romper a Hamas. Claro, hay que ver si estos grupos fueron capaces de destruir el sistema tribal o se aprovecharon de él y es un problema porque sigue existiendo. Entonces podría desestabilizar el régimen apoyando a unos grupos tribales sobre otros, ¿no? Hay un amalgama, es decir, los judíos es verdad que aniquilaron todo lo que era el espectro tribal primigenio de Yemen para luego moldearlo a su gusto, pero el que mejor supo hacer eso y se ganó por ello el título de encantador de serpientes fue Ali Abdullah Saleh, presidente primero de Yemen del Norte hasta el año 90, luego Yemen unificado hasta 2011, cuando ocurre la primavera árabe, que dimite, pero que no le gusta mucho que su antiguo vicepresidente, Mansur al-Hadi, consiga bueno, el poder y que como único candidato a las elecciones presidenciales de 2012 gane, entre comillas, ¿no? Si se puede decir que eso fue una victoria. Sale, al final lo que hace es unirse a los hutíes frente a lo que es el gobierno Mansur Hadi, el legítimamente reconocido por Naciones Unidas, por la Liga Árabe, etcétera, y la Organización de la Conferencia Islámica. Pero sale muchas veces, utiliza el régimen tribal o los principios tribales para aliarse primero con los hutíes, luego cambia de, digamos, gira a 180 grados. Y eso le cuesta la vida en diciembre de 2017, cuando un francotirador hutí le dispara y le mata al volver a Sanaa. Ante todo, tenemos unos regímenes tribales que no han llegado a un régimen, vamos a decir, pues moderno. Es verdad que el tribalismo tiene todavía mucha potencia en Irak, en países limítrofes también, como puede ser la propia Somalia, aunque no es árabe, pero es islámico, y los clanes, pero nunca, nunca, nunca lo han tenido, por ejemplo, en Siria. Entonces, en este caso estamos viendo que el elemento tribal es moldeado por los hutíes y por quizá los distintos gobernantes que intentaron hacerse con el poder en Yemen, ¿no? En este es el caso de Saleh, también Mansur Hadi, y eso ha dado un problema además, que es que el país ahora mismo, no me gusta utilizar el término balcanización, pero con ese mapa que tú estás mostrando, que son de las distintas provincias, se podría hacer una especie de mapa, valga la redundancia, completas,
para ver las magnitudes que apoyan a un u otro grupo con base a su clan o tribu. Sí, sí. Bueno, hay mucho que romper para poder debilitar a los hutíes, ¿no? Porque, claro, una respuesta militar no creo que sea una invasión terrestre se vaya a producir. No. Los de Arabia Saudí quedaron escaldados. Y esta que es una información, bueno, un poco así sesgada, ¿no? Porque es una página islámica, no sé exactamente de qué lado, ¿no? Pero viene algunos de los daños que sufrieron los países de la coalición. Y ahí vienen 4 drones estadounidenses, bueno, un Osprey, bueno, habría que ver después esto como destruido, desaparecido o averiado, ¿no? Pero mira, ahí está una pérdida por parte de Marruecos. Sí, y bueno, es una página pro-Houthi, porque el hombre que aparece con la boina y con el traje No, khaki, ese es el jefe sí. exactamente, es el jefe más que jefe, portavoz de lo Sí, que es. portavoz, jefe de prensa, sí. Exactamente, que también apareció vestido una vez así cuando consiguieron uno de los mayores éxitos antes de los ataques a Israel, de conseguir, perdón, de conseguir todo el tema de hacerse con los barcos al más puro estilo somalí, como dije, fue que la graduación de cadetes de la Academia Militar de Sanaa lanzaron un minidrón allá por 2018, tiene que estar el vídeo en las redes, y mataron a 4 altos mandos del ejército yemení, e hirieron a 15 restantes. O sea, estamos hablando de que tienen un poderío aéreo limitado, no tienen fuerza aérea, pero sí tienen la capacidad de los drones y, como hemos hablado en otros muchos programas, la capacidad de tanto hacerse con ellos vía Irán o, si no, reproducirlos por impresoras 3D, que se ha visto, etcétera, a pesar de que son zonas con una tecnología muy limitada, nos hacen pensar que matar sale barato. Sí. Aquí vemos un poco el mapa, ¿no? Del gobierno, digamos, de transición, ¿no? El Consejo de Transición. Eso. Y otro ejército, otra zona que está controlada por un ejército de Fuerzas Armadas, es decir, un ejército, no por el mismo que la capital, es decir, es un poco... Recuerda mucho a Libia, donde hay, ahora mismo en Libia yo pensaba que había 2 parlamentos, ayer estuve leyendo y hay 3, ¿no? Enfrentados Sí. entre ellos. Y luego las milicias, por ejemplo, de Khalifa Haftar, apoyado por Rusia, luego las que apoya la Unión, el Euromed, que es la Unión Europea más países del Mediterráneo, y otro gobierno ya declarado por ellos legítimo, pero que se anda matando cada día y otro también, ¿no? Pues la situación en Yemen es muy similar, o quizá podríamos ir al cuadrado, porque aquí los grupos, vamos a ver, armados, campan a sus anchas y, bueno, pues sobre todo en Sanaa lo que he visto es un proceso muy similar a lo que era la guerra que se llamó de los hoteles en Beirut en los años 80. Interesante. Pues vamos si quieres, no sé si tenemos más puntos, porque ya solo dar un poco una visión del resumen que pasó mientras yo no estuve para hacer los programas de actualidad. Y es verdad que nuestro amigo Carlos, que estuviste tú en un programa, Carlos, no, nuestro amigo de Estrategias, que estuviste en un programa con él, hizo un programa, varios programas sobre el ataque a Tel Aviv primero y después la respuesta israelí, en el que tú estabas, por lo menos en uno te vi yo, no lo vi entero porque estuve desconectado completamente, y invito a la gente a ver el canal de Estrategias. No pude seguir en ese porque tuve un fallo otra vez de conexión, tengo que revisarla, pido disculpas a todo el público, y unido a todo ello el factor de lo que estamos hablando, de que sí, de que nadie sabe la respuesta, pero sobre todo, entre todo, para añadir, antes de que si la gente quiere preguntar algo, pues básicamente el conocimiento de hacer, si alguien quiere interesarse por el tema de los hutíes y también del propio Yemen, había un libro, me parece que era de Alianza Editorial, que era con Francisco Veiga, que era Yemen, bueno, Francisco Veiga, autor de La Trampa Balcánica, entre otros muchos, que me parece que se llamaba Yemen, la piedra angular de Oriente. No recuerdo bien el título, si no lo pongo luego en comentarios. Es un ensayo muy recomendable, de los pocos que se han hecho en habla hispana del Yemen, con muy buenos autores, y demostraba esto. Y estamos hablando era antes de la propia guerra civil. Creo que el libro es editado en 2012, hay una nueva reedición a raíz de los acontecimientos de 2015, pero me pareció muy interesante y muy recomendable. Pues ahí tenemos la información y ahora vamos a ver las preguntas de la gente y pues ya si hablamos alguna cosa más. Voy a ver en la morada si hay gente que pregunte. Pregunta, ¿meterse en Yemen no sería muy similar a Afganistán 2.0? Sí, es cierto, lo comentamos ya nosotros también, que es muy peligroso y no creo que se meta nadie. Hay que reconocer una cosa, Estados Unidos no lo va a hacer, Biden no creo que tenga, bueno, lo que le quede de mandato
lo vaya a hacer. No lo hizo antes porque sabe el coste y tampoco está en su dinámica. Y Trump no creo que lo haga, viendo un poco el mensaje que está dando. Bueno, aislacionista. Vamos a ver hasta qué punto, porque es cierto que Estados Unidos, Trump, en el caso de Israel, lo tiene muy claro su alianza, ¿no? Podría ser más agresivo en este caso que Biden en el caso de un ataque a Israel de algún tipo, ¿no? Pero no creo que nadie se meta a Estados Unidos allí. Afganistán fueron, saben las consecuencias, pero fueron por el 11S, ¿no? Si no hay un 11S o similar, no se van a meter en Yemen, yo creo. La única vez que Trump, no sé si será reelecto, no sé si será el Kamala Harris, que, bueno, en principio es la posible candidata de los demócratas, pero sería un riesgo muy, muy complejo, ¿no? Recordemos lo que fue también lo que le costó la presidencia al propio Jimmy Carter en su reelección, que fue no la crisis económica que estaba rampante, no, por ejemplo, los problemas internos del país tras salir de Vietnam, no, fue el fallido rescate de rehenes en Irán, ¿no? La crisis de los rehenes, cuando aquel helicóptero en la operación Garra de Águila se estrella en el desierto de Bandar Abbas. No creo que, por mucho que haya secuestrados todavía occidentales en manos de los hutíes, que Estados Unidos le tome, pues, sobre todo ahora que se habla de que Biden está en modo lame duck, ¿no? Que se denomina así, que es el presidente pato cojo, ¿no? Que le queda poco de su mandato y no quiere arriesgarse. Que han dicho lo de Afganistán, desde luego, es que lo que menos quieren es que sea una afganización del conflicto. Ya he dicho que, y no me gusta utilizar tampoco este término, que es vietnamización de las naciones árabes. No han conseguido naciones árabes que tenían incluso, ¿cómo decirlo?, el visto bueno de los ulemas para atacar a los yemeníes, hutíes, porque los veían como herejes. No han conseguido hacerse con Sanaa. Sí, ha habido un bombardeo masivo del país, ha quedado reducido a su mínima expresión, pero ¿han ganado? No. Hemos estado realmente en tablas y siguen teniendo capacidad defensiva. Los hutíes, quiero decir. Sí, sí. Pues vamos a ver más cositas por aquí. Aquí dicen que es verdad que son de guerra, pero no llevan bombas atadas a su cuerpo, lo consideran un pecado autoinmolarse. Realmente es que es verdad. Es decir, hay que hacer una interpretación muy, muy radical de que eso no es un suicidio, ¿no? Pero bueno, los salafistas lo hicieron todos, ¿no? Campa, llamar respuesta es excesivo, están haciendo el pijo. Bueno, la verdad que sí que no es una gran respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos ahí. Eso toca atención. Eso toca Sí. atención. En mi opinión personal, vamos. Podría haberse ido peor, pero es que, vuelvo a repetirlo, Yemen está en una zona muy estratégica que es el Mar Rojo. Un efecto spillover que pudiese llegar no solo a Israel, a países limítrofes que siguen en guerra civil, véase Siria, países que están desestabilizados, como son Irak, Somalia. Nadie habla de que otro vecino de Yemen es un país mayoritariamente cristiano, pero que tiene un problema interno muy gordo y también con sus vecinos, como es Etiopía. Estamos hablando de que Etiopía tiene aproximadamente 80 millones de habitantes, con una crisis endémica de, bueno, pues política, territorial, también con Eritrea y también tiene el conflicto de la presa del Renacimiento, que se llama así, con Egipto. ¿Alguien quiere que el efecto derrame de Yemen llegue a sus países? ¿Que haya Claro. otra crisis migratoria o de refugiados? Yo creo que no. No, a priori yo no creo que tampoco nadie. Pues a ver, ¿no se puede realizar una invasión parcial para controlar la costa controlada por los Yusis? Sí, sí, se podría controlar el puerto, tomar el puerto, un combate urbano y sí. A ver, se podría hacer una cosa que es enviar o expulsar a los hutíes a las montañas. Pero el problema es que casi todo ese territorio es montañoso, entonces te quedarías en la costa y bueno, a ver, por un lado eso sería una operación bastante, digamos, yo creo plausible, como un poderío de fuerza naval que te allanase el territorio. El problema es que ellos están metidos en las ciudades. Habría que ir también a hacer muchos daños a la población civil. A eso Pero me sí, refiero. sería factible. Es decir, una operación, digamos, voy a hacer un símil, ¿no? De Pompeyo, ¿no? Que tuviese un mandato en la costa y en X kilómetros en el interior, ¿no? Hacer una especie de franja antipiratas, ¿no? Bueno, sería más posible que lo otro, pero claro, tendrías un problema. Al final es lo mismo, tendrías que hacer un sistema defensivo, un muro o algo porque estarías constantemente con ataques, ¿no? ¿Se puede hacer una nueva Constantinopla bombardeando desde posiciones aisladas cerca de las montañas también de Yemen? Sí, con baterías que se pudiesen, pero es que sería destrozar más aún la ciudad de Sanaa, que por cierto,
Recomiendo a toda la gente que lea acerca de la arquitectura de esa ciudad, que es maravillosa, y las bajas civiles. Y si planteamos luego una guerra urbana, pues lo que ocurriría, o un ataque urbano, pues las bajas de una posible coalición se contaría al segundo o tercer día por cientos, cuando no quizá miles. Sí, sí. Buenas tardes, Paco. Sabemos que las armas salen de Irán. Israel es el único que ha bombardeado Irán. ¿Puede mandar barcos de guerra a la zona, Irán? Bueno, puede mandar su flota, pero Y claro, fragatas, sí. si entra en territorio hutí y empieza a suministrar armas, pues claro, obligaría a alguien a interceptarlos. Eso es, Hay una forma de hacerlo, si me permite decirlo, para la persona que lo ha preguntado. ¿Cómo hace Irán para evitar que puedan encontrar un cadáver de un miliciano un soldado de la IRGC en territorio como Siria, como el propio Yemen? Utiliza sus proxies. En este caso, a quien utilizaría para asesorar o para proteger, porque también tienen fuerza naval, sería Hezbollah. Y no sería descabellado pensar en ello. Sí, sí. Tienen que cortar el comercio de armas con Irán. La globalización y el libre comercio sin buenos valores trae estas nubes negras. Bueno, es el problema. Eso es cierto, claro, que cuando tú creas unas redes, ¿no? de comercio libre y uno, por ejemplo, en su país no tiene comercio libre, pero produce productos de una forma que puede llevar a otro país aprovechando las libertades que da el comercio libre, pues sí, tienes un problema. Y en este caso, el tráfico de armas y la navegación de armas siempre existió y existirá. El problema es quién hace cumplir un embargo a los hutís con barcos con bandera iraní. Claro, es un tema que nos puede llevar a una escalada. Alguien dirá, pues mejor escalar ahora antes de que tengan armas nucleares, que es también algo que se está barruntando, que Irán cada vez quiere más, ¿no? Tenerlas para poder hacer lo que quiera en esta zona, ¿no? Sí, la opción cero que se decía, ¿no? Pero sobre todo estamos viendo que también hay otra cosa que se llama tecnología inversa. Yemen, aunque no parezca, también compra armas a Corea del Norte e Irán mediante. Yemen es un país muy pobre, pero para Irán, como siempre, que más que aliados ve posiciones estratégicas, Yemen es su salida al Mar Rojo. Y es Sí, un sí. aliado también de los pocos árabes que tiene. Recordemos, Irán es un país musulmán, pero no es un país árabe, es persa. Los árabes tienen todavía un germen, con perdón, muy racista hacia los iraníes y más aún hacia los chiíes, lo llaman rafidain, ¿no? Que es como perros. En Ajá. este sentido, lo que se busca es esa media luna islámica chiita que deseaba Khomeini, que fuese pues desde el Líbano hasta el Yemen, pasando por Irak y Siria. Entonces, en este caso, sí, lo que es Yemen intenta hacer llegar a sus arcas dinero a través de compra-venta de armas, pero también con la exportación de una droga que se utiliza mucho en lo que es Somalia, como es el cat, ¿no? Mascada, que es un potenciador tipo cocaína, etcétera. Pero es el principal ingreso. Luego ya, como he dicho anteriormente, el petróleo está muy limitado, las refinerías están anquilosadas en el pasado, pertenecen o están en la zona de la antigua República Socialista de Yemen y no se ha, digamos, actualizado el propio hardware de esa zona, ¿no? Es decir, tiene un petróleo muy bueno, pero para refinarlo es complejo. Y una vez más me repito y me reitero, 2035-2036, según los analistas, se habrá acabado la bolsa de petróleo en Yemen. Pues es la genera más problema que hay. Los pocos Sí. ingresos que tengan, pues toman por saco y a la piratería, todos estos. La piratería en el lugar más. Si los somalíes dieron problemas, que era en la zona más ancha, ¿no? de la entrada al Mar Rojo, aquí, que es la zona más estrecha de la entrada al Mar Rojo, vamos a tener problemas importantes de seguridad, Unos ¿no? problemas fluviales muy, muy poderosos, sobre todo cuando el tránsito de mercancías, a raíz principalmente del COVID y demás, de abaratamiento que tiene que haber de precios con base a lo que es el tráfico aéreo limitado por el conflicto en Ucrania, pues pasa por vía fluvial. No quiero decir que estos estados estén buscando una talasocracia, ni mucho menos, pero sí que está siendo complejo. Otra vez también podemos hablar, como hablé con Juan Carlos Pérez, del problema en el Egeo entre Chipre, Turquía, Grecia, para el tránsito de propias mercancías, que también podemos hacer incluso a Egipto. Hice hace poco un programa con Fernando Ibáñez Gómez, que es uno de los mayores especialistas en España, catedrático en seguridad marítima,
que tratamos estos temas, de la importancia de los ciertos puntos, ¿no?, en el comercio internacional. Os invito a ver el programa, que la gente siempre dice que hay que hacer programas distintos y tal, y cuando hago un programa distinto no lo ve nadie, Nadie y lo cuando ve, sí, hago lo mismo, que habla todo el mundo a todas horas hablando de lo mismo, es donde más gente hay, ¿no? Pues la gente dice, no, yo no quiero siempre lo mismo, prefiero algo distinto. Pues cuando hay algo distinto nadie lo ve. Pues ahí tenéis el programa Seguridad Marítima, que seguro que os va a gustar si lo veis. Pues bombardeos selectivos de USA. Bueno, hubo bombardeos bastantes, pero quirúrgicos, pero fue al efectivamente. principio de toda la intervención, alguno por ahí en respuesta a un ataque a un barco estadounidense, bombardeo, pero pocos, no hubo una Sí, gran también campaña. hubo uno en 2018 respuesta a lo que fue uno de los primeros ataques con drones de los hutíes a Aramco, la principal petrolera de Arabia Saudí, octubre, noviembre de 2018, pero ¿qué pasa? Que en aquellos instantes también está más pendiente el mundo de lo que fue el secuestro y descuartizamiento de Jamal Khashoggi que del ataque de los propios hutíes sobre territorio saudí. Mm. Aquí no hay más preguntas, la gente no nos pregunta, significa que lo explicaste todo muy bien. Menos mal, espero que no ha sido muy técnico. Pues, Mariano, tenemos que volver a hablar de estos temas que son muy interesantes. Tenemos ahí el de los uigures. Ahora que estamos un poco más relajados, podemos dentro de un tiempo volver a hablarlo una tarde. Es- Y lo tenemos en pendiente, no se me olvida, los uigures en China. Pues, espera, el dron UTI que atacó la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv voló sobre territorio egipcio. Sí, eso es cierto. Si no, no y he eso es un tenido problema. Y Sí, es sí. un problema porque el Sisi no se anda con chiquitas. Lo mismo le da tirón de orejas a Israel, pero también a los yemeníes los tiene entre pecho y espalda, ¿eh? Muy Bueno, cruzado. no, pero el problema es que esto que dices, Javier, es cierto que pudo ser, pero tuvo que cruzar el Mar Rojo en algún lugar y ahí había barcos de guerra estadounidenses, por lo tanto se les coló de cualquier manera, Sí, ya sea hay una norte-sur locura. o este-oeste, se les coló en algún momento ese dron. Porque bueno, también que es muy fácil de criticar estos drones, al igual que cuando dice los drones que atacan Rusia, dejan poca huella en los radares porque son de papel, poco metal, algo de madera, Son una y manufactura muy limitada, sí, 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 y sí. dejan poca huella en los radares. Es decir, si me permites añadirlo, Paco, son una especie de amalgama entre el Bayraktar turco y el Shahed iraní. Y Sí, tan sí. pequeñitos que lo que ocurre es que quieren hacer la táctica del shock y salir pitando. Es decir, estrellan. Puede haber, obviamente, si cae una de estas bombas cerca de una zona poblada, sí puede haber muertos, desde luego. Pero quieren crear esta sensación de inseguridad, yo creo. Sí, 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 es el objetivo que tiene, eso no hay duda ninguna. Pues, como no hay más preguntas, Mariano, lo dejamos para el siguiente programa, que podemos hacer, si quieres, una especie de, también, aparte del de los uigures, que lo tenemos ahí pendiente, algo que tenga que ver con un poco un resumen de lo que está pasando en Gaza o en Israel, porque claro, el tema ahora, Gaza, en el plano militar siguen las operaciones, el ISW y Israel están informando cada día de operaciones militares. Hay también en la zona norte, ¿no?, ataques a líderes o comandantes de Hezbollah. Hezbollah también ataca a Israel, están en un continuo golpe, ¿no? Pero es el típico golpe, ¿no?, que parece que hay como esos perros, no sé si viste un vídeo entre perros que están uno a cada lado de la valla, atacándose, Sacándose ladrándose, los y dientes cuando y quitan llegan la a jugar y valla meter la mano. paran, ¿no? Sí. Porque claro, el problema que tiene Israel es el antecedente del 2006, que sabe lo que le costaría entrar en el Líbano, y jamás, y Hezbollah también lo tiene, la defensa exitosa que tuvo y la mejoró todavía más. Entonces, claro, Israel tiene que atacar de alguna manera a Hezbollah, porque sabe que no puede estar continuamente sufriendo ataques de drones y misiles, cohetes, mejor dicho, de Hezbollah todos los días en su territorio. No puede tener desplazada a 60.000 personas de sus casas en el norte continuamente, pero sabe que tampoco puede entrar fácilmente porque el coste va a ser mucho mayor que atacando a Gaza, que todavía no acabó la operación. Por lo tanto, yo creo que su objetivo era tener una zona, acabarla y empezar otra, y no se le acaba ninguna porque Gaza sigue y Hezbollah sigue, y es un tema bastante complicado. Yo por eso también recomiendo siempre este libro que, a la par, tú me comentaste, el de cómo Israel perdió la guerra en Líbano, porque para tener 18 años ha crecido muy bien.
porque los problemas de esa guerra de 2006, la guerra de finales de junio, julio, agosto, de la guerra de 33 días entre Israel más que nada y Hezbollah, sí que puedo decir que básicamente era, bueno, pues una especie de blueprint o cómo llamarlo, una especie de manual para ver lo que ha ocurrido pues ahora mismo actualmente en Gaza, lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, norte de Israel. Es complejo y ahora mismo pues básicamente poco se puede analizar acerca de estos casos. Efectivamente, ese es. Ese es. Ese es. Muy recomendable, yo creo que es de lo mejor. Infinito. Cortito, pero muy, muy Sí, 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 pero es muy bueno porque habla de algo que es el problema, por ejemplo, de atacar objetivos que son grupos guerrilleros que tú dices que está aquí, la información es correcta, pero se movieron al minuto que tú diste la información y el objetivo no es logrado. O el riesgo que tienen operaciones, por ejemplo, como el ataque en el Valle de la Bekaa con helicópteros para tomar la casa de un médico, que supuestamente era un médico, pero era uno de los jefes de Hezbollah. O como Bueno, Qasem Soleimani claro, huyó claro. porque estaba presente en la zona del Valle del Bekaa. Sabemos la presencia de En la casa del médico, era Solimán el que estaba ahí, justo, era en esa casa. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. Es decir, hay temas muy interesantes en este libro, como por ejemplo las operaciones de ataque a la retaguardia de las columnas israelíes que se hacían con galerías, con túneles que salían por atrás, y eso ya estaba en el 2006 y ahora es mucho más, ¿no? Sí, Pues se ha ampliado, desde luego, sí, sí. este libro es interesante por eso. Y sobre todo por algo que es el interrogante de esta pregunta, o yo lo pongo como interrogante. La guerra fallida, ¿no? Militarmente fue un éxito, porque el objetivo era liberar unos rehenes, o sus cadáveres, lo lograron, eliminaron gran parte de los objetivos militares que tenían, pero la guerra no es solamente militar, la guerra es política. Y el problema es que en aquel momento habían dicho que el objetivo era acabar con Hezbollah y no lo lograron. Algo parecido está pasando con lo que está pasando en Gaza. El objetivo militar, podemos decir que militarmente es un éxito, porque cualquier guerra, el daño que están ocasionando al bando enemigo es un éxito en razón al porcentaje de pérdidas. Otra cosa es el gasto económico que tú tuviste para lograr esas pérdidas, que eso a Israel le está costando gran parte de su economía, pero claro, políticamente el problema es que Netanyahu dijo que iba a eliminar completamente a Hezbollah, a Hamas. Y el problema es que no lo está logrando, porque Hamas sigue, aunque sea con otros líderes. Es el problema que tienen los grupos. En este caso era un Estado, pero realmente es un grupo terrorista también. Entonces, como grupo terrorista podrá estar en cualquier sitio en el que haya unas personas que se identifiquen como Hamas. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es el problema que tiene esto. Bueno, aquí está hablando de Estados Unidos y eso, que no, aquí no hay. Perdón, que relacioné. No sé lo que quiere decir ahí. Y bueno, yo creo que no hay más preguntas, por lo tanto, Mariano, descansamos un poco, que a las 10 de la noche tengo programa con Lo sé. Frente de Batalla y hay que ponernos al día también de lo que sucede. No está José María, está también descansando, que se lo merece, pero a las 10, horario de España, tenéis programa, bueno, horario de España no, perdonad, horario de España peninsular, concretamente de Asturias, a las 10 de la noche, porque en Canarias serán a las 9. Sobre Frente de Batalla, en el canal de Historia, que os invito a conocer. Pues Mariano, muchas gracias, como siempre, por darnos tu conocimiento de un tema que investigaste durante mucho tiempo, primero con tu primera intento de doctorado, que era Hezbollah, y segundo, con tu doctorado, que ya te lo dieron hace poco el título, que lo vi, en papel ya lo tienes ya puedes decir que eres doctor y ponerlo en el salón de casa o en tu oficina, ahí puesto, y sobre los amigos talibán, que hicimos programas sobre ellos y también la gente invito a verlos porque hablar de talibán hay muchos, pero que hable un doctor en tesis doctoral sobre ellos, hay pocos. Y Mariano es el único que yo conozco en España. Creo que no es que no conozca muchos, es que no hay más. No lo sé, por el momento creo que soy el único y es un honor de verdad. Si hay alguno que levante la mano, por favor. Y lo invito aquí a que participe con Mariano en un programa. Paco, ¿harás algún programa analizando el aspecto militar de la operación del ataque llevada a cabo por Israel en Yemen? A ver, os soy sincero. Si me pusiese, os lo hago mañana mismo. Pero no me da la vida. Es decir, no da la vida, como la camiseta que tenía. Estoy en vacaciones de mi trabajo, más o menos,
más o menos, pero también tengo una vida, una familia y ya les robo las noches. Si me tengo que poner a hacer análisis, lo podría hacer, pero vamos a sacar otras cosas que para análisis ya hay muy buenos hechos. Hacer un análisis ya 2 semanas después no tiene sentido. Os iré haciendo programas y si os gustan estos de Hablamos que hago yo, pues decírmelo en comentarios, que queréis programas de Hablamos, y si el tiempo acompaña en Asturias, por ejemplo, un viernes que esté como está hoy, nublado y tal, pues lo hacemos a las 4 de la tarde, como hago siempre los de Hablamos. Si os interesa, me lo decís y yo os lo hago, ¿vale? Y hablamos de lo que queráis, me preguntáis y yo lo voy haciendo. Pero un análisis militar que ya tiene estrategias muy bueno, no creo que sea necesario, ¿vale? Algo más. ¿Puede China, mira, vamos a preguntas, Mariano, ¿puede China realmente mediar los conflictos en Medio Oriente? China lo va a intentar solo por una cosa, tener su agenda. Su agenda, dinero No, y y su agenda. power. Es decir, Sí, yo sí, también sí. soy una potencia. Sí, sí, totalmente, es así. El problema es que yo creo que Arabia Saudí sabe que está escorada para el lado no suyo. Y eso le hace que no sea Y eso demasiado. no le hace muchísimas gracias, la No. verdad. Y por otro lado, también es verdad que Estados Unidos no puede mediar porque Irán sabe que está para el otro lado. Efectivamente. Es Sí. el retorno de la geopolítica, por así decirlo. Sí. A ver, alguna pregunta más. ¿Dónde saca tanto dinero Irán para financiar los grupos rebeldes? Pues mira, del petróleo que vende, del Las opio, bonias, que deja pasar por su país hacia otros. las bonias, las organizaciones caritativas, que al final, como el dinero halal que hablamos alguna vez, pues no pueden ser monitorizados. Es virtualmente imposible. Tenía Entidades yo un programa caritativas. sobre. Hice yo un programa en solitario sobre la financiación de las milicias al-Quds. Hablé un poco de las milicias islámicas, ahí lo encuentro para poneroslo. Y aparte, por ejemplo, las milicias islámicas tiene gran parte de las empresas, digamos, de extracción de petróleo, son propiedad del brazo armado del partido, ¿no? Y eso hace que se financie solo todo lo que son las milicias islámicas, ¿no? De Irán. Oh, pues había hecho yo un programa yo solo sobre el tema y me había quedado. Mira, justo marchó ya Mariano. Sobre esta pregunta, es como en España no estamos todos conduciendo Tesla siendo Irán de tener esa capacidad sin nada, no entiendo nada. No, pues no, esto es una cosa que entender también. A ver, los estados dictatoriales o autoritarios pueden derivar los ingresos de su renta al ejército privando a otros sectores de la economía. Es decir, que Corea del Norte tenga armas nucleares y tenga misiles de largo alcance no significa que sea un país económicamente desarrollado ni económicamente solidario o bien distribuida la riqueza. Es decir, a mí no me hace, digamos, feliz ser coreano del norte porque tenga misiles nucleares. A lo mejor prefiero ser coreano del sur y tener mi casa como la tiene un coreano del sur, aunque no tenga armas nucleares. Es decir, yo creo que la pregunta tenéis que derivarla ahí. Sí, Estrategias hizo un buen programa. Y nada más. No tiene muchas organizaciones en Hispanoamérica de extorsión, droga y trata de personas. Es que se lo comenté en canales de Venezuela, Colombia. A ver, el Hezbollah tiene presencia criminal en varios países de América, de Hispanoamérica. Hezbollah sí que me suena que tiene ahí miembros. Las fuerzas al-Quds tendrán algún tentáculo en América para financiarse, pero su financiación viene interna de Irán. Es decir, Irán, todas las petroleras, las empresas de aviones, de aviación, de líneas comerciales, forman parte de la red de todas las milicias. Se va y se viene Sí, la se va y se viene la conexión. conexión. No te preocupes, me pasa a mí Estoy también. mirando la tablet porque no sé qué le pasa al ordenador, disculpad. Sí. Sí, he oído un poco eso, era lo de los Boniats y sobre todo, a ver, no hemos de dejar de lado una cosa, que es que la fuerza Quds aproximadamente y lo que es la IRGC es entre el 11 y el 13% del PIB o contra el 11-13% del PIB de Irán, según fuentes que aparecen, por ejemplo, en el libro de John Cooley, Guerras Profanas, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar este control a lo que es lo relativo a las partes más, digamos, potentes de la economía iraní? Yo creo que es un todo. También se puede comparar con Egipto. Egipto también tiene digamos, un control a través de sus Fuerzas Armadas y de la Mujabarat de la economía muy amplio.
Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, sí. Irán, con esa especie de, sobre todo también de tecnología, ingeniería inversa, por la cual se hace con tecnología de otros países y la aplica para la venta de drones, de armamento, etcétera, tiene unos ingresos muy amplios. Pregunta aquí si Israel va a reconocer sus armas nucleares. ¿Pero para qué? Si todo el mundo sabe que las tiene. Es decir, Las tiene. Cuando ya fue el caso de Dimona con Mordejai bueno, Vanunu, claro, en el claro. 76, es un Lo hecho. único que es enseñarlas. Mira, estas son estas. Mira, estas son... Sí, sí, únicamente tenían que enseñar, y que también hubo una colaboración bastante polémica en los años 70-80 por parte del gobierno israelí con el gobierno del apartheid sudafricano para buscar armas nucleares. El plutonio lo consiguió, y uranio lo consiguió Israel, y a cambio le dio capacidad para hacer armas biológicas a la Sudáfrica de Pieter Willem Botha para lo que era el proyecto Costa. Sí, sí. Pues los mayores perjudicados de un cierre del estrecho serían Unión Europea y China. ¿Cómo actuaría China? Esto es cierto, porque todo el mundo habla aquí de muchas cosas de Estados Unidos, pero realmente Estados Unidos, su economía no es que dependa mucho del canal de Suez. Es decir, bueno, sí, depende algo, pero no en el modo que depende Europa, que depende España, porque España, aunque no hayamos participado en estas misiones de control de la ruta, España es un país muy perjudicado porque nos vienen gran parte de nuestras importaciones vienen de Asia y del petróleo del Golfo, y también nuestras exportaciones. Y no hicimos nada, no participamos en esa coalición, pero sí en la de Somalia, que era lo mismo, era la misma justificación. Atalanta, fuimos los primeros porque nos interesaba, pero esto que está al lado no. Es para que veamos que la política a veces es superior a la geopolítica, aparte, digamos, de intereses estatales. Y hubiera sido muy complejo meterse en Yemen, muy, muy complejo. No, en Yemen terrestre nadie, no, me refiero a poner una fragata en vez de a 500 kilómetros de allí, a 500 kilómetros de acá. Sí, desde luego. Es verdad que a lo mejor la nuestra, y esto es verdad, nuestras fragatas que tenemos puestas en la zona no son fragatas válidas para una defensa antiaérea. No tienen todo el sistema de misiles antiaéreos para protegerse de un ataque con 5 drones. Y es cierto que mandarlo allí para que sea destruida o dañada, tampoco a lo mejor. Tendremos que haber mandado otras desde España más modernas y con mejor sistema antiaéreo. Sí, al final tendremos que tener piratas en el estrecho, pero será algo internacionalmente. Bueno, eso no es que están hablando entre ellos, bueno, pero bueno, es un riesgo que hay. Es decir, si se desestabiliza demasiado, en vez de tener ataques de un grupo armado que busca un objetivo político, tendremos a esos guerreros que no tienen un líder, pero tienen armas y experiencia militar y se dedicarán a robar. Pues sí. Eso pasa detrás de todas las guerras. Yo siempre recuerdo a Genofonte y su Anabasis, que era ¿qué hacemos con todos los mercenarios, con todos los griegos que estaban de las guerras de pues mercenarios, a la que se vayan a otro lado? Realmente, que combatan por un salario, un jornal. Eso. Pues Mariano, muchas gracias como siempre por este programa y todos los que haces. Y si quieres decir algo al público ya como despedida. Pues lo primero para finalizar, porque preguntas no hay y de repente decimos que marchamos y hay preguntas. No, pero rápidamente disculparme por el error que tuve hoy en la conexión. No me encuentro en casa, estoy en zona rural y aquí sabemos cómo funciona a veces. Ahí voy yo a hablar. Ayer hice un programa desde un pequeño pueblo que es turístico asturiano, pero está un pequeño pueblo. Yo tenía wifi completo, pero ¿qué pasa? Que en las zonas que los políticos parece que quieren que se vacíen, el wifi que da, el wifi no, el ancho de banda que te da el cable de lo que llaman red asturiana de no sé qué para potenciación de los pueblos, tiene 60 megas. ¿Qué pasa? Con 60 megas que entre el wifi y lo otro pierde, yo no me llegaba a nada. Caída al 100%. Si tú quieres potenciar la economía en los pueblos y lo que ofreces a una tarifa razonable es 60 megas, que no son reales porque son máximo. 35, pues, 40 sí llegan. Claro, sí llega, sí. Claro, no, así no evoluciona ningún pueblo de España, porque el mundo que nos viene no es el mundo de las madreñas, las vacas, que hay que tenerlas, sino el mundo digital. Y si tú tienes un problema con Mariano, que está fuera de su Asturias querida, viviendo en Madrid, y lo quieres traer a vivir
Asturias, pues ponle un wifi de 1 giga en los pueblos, verás cómo Pues sí, viene la gente a trabajar, pero si no, nada. Yo podía teletrabajar perfectamente desde un pueblo de Asturias, pero tengo que estar aquí en la capital. Pues, Mariano, muchas gracias por todo y gracias sobre todo por la buena persona que eres, porque te conozco de verdad y sé que lo eres y es importante que la gente sepa que Mariano cuenta lo que cuenta porque se informó y porque cree en ello, no busca desinformar o informar como hay por ahí gente en las redes sociales que no cuentan lo que creen que hay que contar, sino lo que saben que tienen que contar para tener seguidores o para tener otras cosas. Pues Mariano, muchas gracias y ya di lo que quieras para despedirnos, que si no estamos aquí hasta mañana. Nada, Paco, eso, el disculpa. Y bueno, si podéis haceros con recomendación de ese libro de Yemen que sacó como coordinador Paco Veiga, creo que es del año 2012. Yemen creo que es la piedra angular de Oriente, lo recomiendo encarecidamente, así se conoce un poco más del conflicto. Conflicto silenciado que a día de hoy pues parece que salvo en los ataques de Israel o hacia Israel es completamente desconocido, ¿no? Yo conmino a la gente a que lo lea y a que pueda sacar sus propias conclusiones una vez termine el análisis de ese texto. Pues muchas gracias, Mariano, y como siempre agradezco a todos los que están viendo el programa por estar ahí. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartirlo y suscribiros a Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. También, como siempre, este canal es un canal polémico. Hay una libertad de información, pero esto es una empresa privada y tiene unos criterios sobre qué es sensible y qué no, ¿no? Y este programa tiene todos los boletos para que sea puesto en amarillo, que significa que lo va a ver menos gente y significa que, bueno, que a mí no me van a dar ni para pagar la conexión de internet. Por lo tanto, siempre agradezco a los mecenas su apoyo, agradezco a todos los que apoyáis al canal a cambio de nada, porque los demás lo ven igual que vosotros y lo único que os puedo ofrecer es mis gracias por vuestro apoyo. También, ya que tengo una plataforma morada, que me dijeron que había que hacerla, que ser moderno y tal, en esa plataforma morada, Twitch, la gente que tiene Amazon Prime puede apoyar el canal gratuitamente, a cambio de nada, pone ahí su aportación gratuita y apoyáis al canal. No os molesto más y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar. Recordad que está el canal de historia, que es donde más historias os contamos. Gracias y hasta la próxima.